Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película Mr. Harrigan's Phone, el teléfono del señor Harrigan, la nueva película de Netflix. Antes de empezar con la crítica, sí quiero mencionar que el video no va a contener spoilers, así que si no han visto la película no hay ningún problema, voy a hablar de ella de manera muy general. Dirigida por John Lee Hancock, un realizador que nos ha traído, por ejemplo, aquella película de la historia, o más bien del inicio de las McDonald's, The Founder, con Michael Keaton, una gran película. También nos ha traído Saving Mr. Banks, aquella película de Walt Disney con la escritora de Mary Poppins, con Tom Hanks y Emma Thompson, también una película incluso bastante entrañable. Pero recientemente también nos trajo una película que se llamaba The Little Things, con Jared Leto y Rami Malek, que para mí no funcionaba mucho, era de cine negro y así, pero para mí no funcionaba muy bien. Pero sin duda alguna es un realizador bastante competente que nos tiene acostumbrados a unas cuestiones regulares para arriba. Además, hay que mencionar que esta película está basada en una historia de Stephen King. Obviamente, al escuchar ese nombre, pues luego te imaginas que es género de terror. Y tampoco necesariamente, porque recordemos que Stephen King también escribió Shawshank Redemption, que no tiene nada que ver con el terror, o incluso La Milla Verde, que si bien es cierto que la historia tiene cuestiones fantásticas, pero no necesariamente del género de terror. Este film está protagonizado por Jaden Martell y Donald Sutherland. Y la historia inicia en Maine, en el año 2003, en donde está un niño con un vacío y con una tristeza muy profunda porque acaba de morir su madre. Y resulta que solamente se quedan el padre y él. Y bueno, él está luchando constantemente con esta situación, con este vacío que se tiene cuando tienes una pérdida de alguien tan cercano. Y mientras está en este proceso de la vida, resulta que llega un señor muy adinerado, en donde habla con su padre para pedirle que si el niño puede trabajar con él, más bien para él, leyéndole historias, principalmente novelas o cuentos, pero todo cuestión literaria. El padre acepta, el niño también, y resulta que pues el niño va 3 veces por semana a la mansión de este señor y pues le empieza a leer ciertas obras. El personaje del niño está narrando toda esta historia en voz en off e incluso dice que no sabe por qué decide este señor contratarlo a él directamente porque él siente que ni siquiera lee muy bien. Pero bueno, parece ser que hay un vínculo especial entre estos dos personajes. Mientras va transcurriendo la historia, van transcurriendo los años y luego ya llegamos hasta el 2008, en donde ya el niño ha crecido, es un joven y ahí es donde entra Jaden Martell. Y ahí es donde empiezan los conflictos reales de la historia, porque te pone el choque de lo analógico con lo digital, justo en el inicio de los smartphones, principalmente del iPhone. Estamos hablando del 2008, ya 2009, y entonces resulta que este joven pues obtiene este celular para entrar en su grupo de amigos en el high school, ya en el último año del high school, y resulta que empieza el choque con el señor porque pues el señor está acostumbrado a tener todo en físico como el periódico o como sus libros que tiene en su biblioteca, hasta que este joven le regala este celular y le dice, oye, es que yo ya tengo uno para que usted también tenga. Y entonces, obviamente, como este señor es muy adinerado, pues como que está metido en la bolsa y en las acciones, y entonces le dice, pues vas a tener mucha más habilidad con este smartphone que con un periódico, porque el periódico pues son las noticias de ayer, en cambio aquí tenemos todo en digital y es tiempo presente. Y ahí realmente es donde arranca poderosamente esta historia. Francamente hay que decirlo que yo no creo que sea una película de terror, aunque tenga tintes de ello, sino que más bien es, en el orden que lo voy a mencionar, es un drama con suspenso. De eso realmente va la película. Primero, en cuestiones técnicas, es una película muy bonita, muy bien hecha, muy bella.
Se nota la manufactura de John Lee Hancock, o sea, él es muy bueno haciendo estos paisajes, estas mansiones, todo lo que se ve es muy elegante, es muy fino y todo está de manera muy sutil, o sea, la cámara la mueve lo que se requiere, no es muy estrafalario ni mucho menos, lo mismo pasa con la edición, la música me ha encantado, la música es bastante envolvente y eso hace que te metas junto con los personajes en este pueblito de Maine. Hablando de las actuaciones, Martel está muy bien, pero hay que ser francos, lo de Donald Sutherland es brutal. Es un actorazo este señor. Es un actorazo, solamente se ve en una escena que está parado cuando está hablando con el padre y se ve de manera lejana. Pero realmente todas las secuencias que tiene, él está sentado en un sillón. Y entonces vemos un montón de expresiones faciales y de movimientos corporales que francamente te dejan con la boca abierta. Este señor es impresionante. O sea, estamos realmente frente a una leyenda. Francamente, la historia me ha gustado. Me ha gustado bastante porque si bien es cierto, hay cosas sobrenaturales con respecto al teléfono que me recuerda un poco a lo que hacen en el anime Death Note. No sé si la han visto, pero algo hay por ese estilo, o sea, está más o menos conectado en el mismo tema. Y de hecho, antes de ese anime ya existía esta idea en un cuento de Ray Bradbury, que ya él había escrito esta idea de qué pasaría si tú tuvieras el poder de la vida y la muerte con un objeto. Bueno, pues aquí está conectado, pero yo creo que eso no es lo más relevante. Yo creo que el discurso que menciona Stephen King y en sí la película es tanto el choque de las nuevas generaciones con las viejas generaciones y del gran problema que es la tecnología y principalmente los smartphones. A lo mejor me van a decir que doble moral eres porque tienes un canal de YouTube y muchos me están viendo a lo mejor en un smartphone. Sí, sí, parece una locura y es cierto, es que todos estamos involucrados ya en este mundo, los smartphones. Pero hay un momento muy bueno en la película en donde este señor le dice al joven, es que lo que no se están dando cuenta es que este objeto va a traer muchas consecuencias porque ahora va a haber muchas noticias falsas y va a haber una realidad totalmente desvirtuada. Y es cierto. De hecho, incluso en voz en off, el personaje de Martel menciona, el señor Harrigan va a tener razón en un futuro. O sea, claro, porque él lo está contando como si fuera un pasado. Y sí es cierto. Sin duda alguna el tema puede ser trillado hasta que hablamos de la cuestión de las pérdidas y en sí de la muerte. Y yo creo que ahí sí entra un tema bastante profundo y que yo casi no lo he visto en ninguna película. Y es que yo creo que los fallecimientos ahora son muy diferentes con estas nuevas tecnologías o con las redes sociales incluso. Antes tú perdías a un familiar y bueno, estaba el vacío, la pérdida y pues yo insisto que eso no se puede superar, sino que tienes que aprender a vivir con eso, o sea, te empiezas a acoplar a esta cuestión. Pero ahora con la nueva tecnología cambia drásticamente esto, porque si tú tienes una cuenta de Facebook y estás conectado a tus familiares que también tienen cuentas y resulta que un familiar fallece, pero el problema es que Facebook no cancela la cuenta. Y si nadie tiene la contraseña de esa cuenta, pues entonces ya se va a quedar ahí en el Facebook. Y el mismo Facebook te va a recordar que, por ejemplo, esa persona cumple años tal día y tú puedes llegar a pensar, pero es que esa persona ya murió hace 10 años o hace 5 años. Y es un problema bastante grande a nivel incluso psicológico, ¿no? Yo creo que si siempre ha sido difícil dejar ir a las personas, pues ahora es mucho más complicado por las redes sociales y por los smartphones. Esta película trata ese tema y lo trata de manera muy correcta. Creo que tampoco es una película brillantísima, porque, insisto, es muy sutil, pero tampoco sus aspiraciones son demasiado altas. Sin duda alguna, tiene ciertos clichés cinematográficos de adolescentes, porque este joven pues está luchando con su entorno y luego hay un bully ahí en la escuela y entonces tiene un choque constante, pero está con la chava con la que quiere. Entonces, si hay momentos que se sale
de esta profundidad que puede llegar a tener con el personaje de Harrigan. Pero aún así creo que es una película muy disfrutable y por lo menos trata ese tema de cómo superar las pérdidas de alguien cercano si constantemente este objeto que estamos esclavizados a él constantemente, porque tampoco te puedes salir de esto, aquí están tus cuentas bancarias, están tus amigos, están datos muy importantes de tu persona, y si todo el tiempo te están recordando el fallecimiento de esa persona, pues menos lo vas a dejar ir. Eso es lo que realmente pasa y de eso es lo que trata la historia. Y por eso es lo que yo digo, claro que sí hay situaciones paranormales y elementos de terror, pero en conclusión, es una película dramática que maneja el suspenso. Lo bueno de este caso es que eso me facilita mucho ver este film porque yo lo he insistido muchas veces, yo no soy tan bueno para ver drama, a mí no me gusta el género dramático, creo que ya la vida es bastante dramática para seguir viendo en el cine cosas dramáticas, o sea, ya es demasiado, ¿no? Pero como se mete también en el terreno del suspenso y luego tiene cierta pizca de terror, pues se me hace una película bastante disfrutable. Insisto, tiene los contras de que a lo mejor es un poco lenta, el inicio del conflicto se tarda un poco, porque creo que es hasta el minuto 40, 45 donde realmente vemos un conflicto y sigue cargando los clichés cinematográficos estadounidenses de adolescentes. Entonces, sí llegamos a nivel de profundidad, pero al mismo tiempo luego llegamos a ciertas superficialidades y por eso es medio un choque. Yo a esta película le pongo una calificación de 3 estrellas de 5. Es una película buena. Y sin duda alguna, para estar en la plataforma de Netflix, pues mejor aún, porque ni siquiera tienes que ir al cine a verla. Francamente, se nota la pluma de Stephen King. O sea, empezando, todos los personajes están en Maine, pues él nació ahí, él nació ahí, y a él le gusta mucho hablar de problemas sociales junto con el género, tanto de suspenso como de terror. Y creo que aquí lo soluciona bastante bien, me gusta mucho el final. Pero tampoco le puedo poner más estrellas porque sí entra en muchos estereotipos que ya hemos visto frecuentemente. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Pónganme sus comentarios. A lo mejor a ustedes les gustó, a lo mejor a ustedes no. Acuérdense, el canal es completamente libre. Y el canal ya tiene Twitter, @cinemaceluloide. Las dos Cs con mayúscula y todo lo demás con minúscula. Y hasta la D sin la E. Cinemaceluloide. @cinemaceluloide. Y aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.